Llamando a la gente y a sus discípulos, dijo Jesús de Nazaret: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome la cruz y que me siga, porque quien quiera salvar la vida, la perderá. Pero quien pierda la vida por mí, por el Evangelio, se salvará. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo si arruina su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación pecadora, también el Hijo de Dios se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 34 al capítulo 9, verso 1. Seguir a Jesucristo es identificarse con Él. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 17 de febrero, año 2023. Nuestro santo para hoy son 7 santos, los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Bienaventurada Virgen María. 17 de febrero la Iglesia celebra estos santos que llaman los servitas. Son 7 santos ubicados en el siglo XIII en la historia italiana. Eran originarios de un reino en esa época que se llamaba Florencia y hoy en día hace parte de Italia, es italiano, Firenze. Decidieron abandonar sus riquezas para entregar su vida al servicio de Cristo y del Evangelio. La Santísima Virgen María, en la fiesta de la Asunción, se aparece a estos 7 jóvenes y les pide que renuncien al mundo y se dediquen exclusivamente a Dios y a las personas necesitadas. Los jóvenes obedecen a la Santísima Virgen María y se funda esta orden en el siglo XIII que se llama la Orden de los Siervos de María. Seguir a Jesucristo es identificarse con Él. Buena propuesta de la palabra de Dios para hoy, para este día viernes. ¿Cómo es eso de identificarse con Jesucristo? Si el Hijo de Dios le dice a una persona: el que quiera seguirme tendrá que tomar su cruz y seguirme. Uno entiende como que no hay otra alternativa: hacer las cosas bien y hacerlas correctamente, ser un buen discípulo, un buen misionero, un excelente laico, un buen bautizado. Si no hay cruz, no hay la excelencia en la misión. La cruz nos permite hacer la voluntad de Dios, y entonces asumir la cruz para seguir el Maestro implica hablar de humildad, de sencillez, de sacrificio, de dedicación, perseverancia. Entonces se trata de permanecer y perseverar en los asuntos de Dios. Cuando una persona excluye la cruz, ya no está siguiendo a Jesucristo, se sigue a sí misma, se idolatra y ella misma es el centro de la misión. Vean cómo es de interesante la reflexión. Cuando una persona sigue a Cristo, lo sigues a Él y se identifica con la cruz, que son los valores y las virtudes de cada persona cristiana. Cuando la persona quita la cruz, no le queda otra alternativa que la soberbia, el orgullo, la idolatría
y no hace mucho apostolado ese tipo de personas. El Papa Benedicto XVI tenía la razón cuando afirmaba: cuando la realización de la vida está orientada únicamente al éxito social, el bienestar físico y económico ya no se razona según la voluntad de Dios. Cuando un discípulo no carga la cruz, no es humilde, no es sencillo, perseverante, persona de oración, ese discípulo no está haciendo la voluntad de Dios según el Papa Benedicto XVI. Termina en la idolatría, se busca a sí mismo, se muestra a sí mismo, se pone como ejemplo él mismo, no encuentra de qué hablar sino de él mismo. La cosa se pone seria con ese discípulo, diría el Papa Benedicto XVI. Pensar según el mundo es dejar aparte a Dios, dice el Papa. No aceptar el designio es casi impedirle cumplir su voluntad. Seguir a Jesucristo es una identidad con el Maestro. Por ejemplo, el apóstol San Pablo recomienda a las personas creyentes, bautizadas, practicantes de la religión católica, no hagan cosa alguna por espíritu de rivalidad o de vanagloria. No hagan nada en la Iglesia Católica para vanagloria suya. Sea una persona humilde, dice San Pablo. Tenga a los demás por superiores a usted. Capítulo 2 de la Carta a los Filipenses. La persona que desee seguir a Jesús de Nazaret no debe pensar en privilegios. No es ese tipo de persona que dice: yo me lo merezco. ¿Cómo así que yo me lo merezco? Yo debería estar en tal cargo en la Iglesia Católica. ¿Cómo así que yo debería? ¿Usted estudió para qué?, diría el Papa. No es eso. No es sentirse diferente o superior a los demás, dice el Papa. No es desconocer la realidad. No es evitar el sacrificio, el dolor, el sufrimiento. No es sentarse a esperar a que lo admire la gente. Para eso no se consagra una persona a las cosas de Dios. No, dice el Papa, es cumplir la consigna del Hijo de Dios. Capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Quien pretenda ser el primero, que sea el último y el servidor de las demás personas. El Papa Benedicto XVI pone énfasis en el servicio como una de las misiones importantes de una persona creyente, bautizada, consagrada, instituida ministro de Dios. Lo instituyeron es para que le sirva a la Iglesia, para que le sirva a los demás. Hay una carta del Papa Benedicto XVI, que la carta se llama Intima Ecclesia Natura, es decir, hablando algo así como de la naturaleza íntima de la Iglesia, el ser más profundo de la Iglesia Católica, sería el título de esa carta del Papa, sobre el servicio de la caridad. Y el Papa dice: la naturaleza íntima de la Iglesia se entiende como anunciar la palabra, celebrar los sacramentos y servicio de la caridad. Bien interesante el Papa Benedicto. ¿Para qué se ordena la gente? ¿Para qué los consagran? ¿Para qué un laico dice quiero ser misionero? Para eso, dice el Papa, la celebración de los sacramentos, para el servicio de la caridad, para anunciar la palabra. Esas son las tres modalidades de la Intima Ecclesia Natura, que es una carta apostólica del Papa Benedicto XVI. Hemos aprendido hoy a seguir a Jesucristo, identificarse con Él. Identificarse con Jesucristo es aprender la naturaleza íntima de la Iglesia Católica, o digámoslo en otras palabras, ¿para qué fundó la Iglesia Jesús de Nazaret? Para que le sirva a una sociedad. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.